Hola, estás en Emilius VGS. Regresamos con un nuevo tutorial de Effect House y esta vez haremos uno de los tipos de efectos más virales que existe, Random Sequence. Aquí podemos generar contenido que puede llegar a miles de personas, así que presta atención de este tutorial que te explicaré todo el proceso de la plantilla. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos Effect House. Aún estoy utilizando la Mac en la nube, pero sé que muy pronto aparecerá la versión para Windows. Prendamos todas las velas, por favor. Entramos a la plantilla llamada Randomizer 2D. Lo primero que veremos será el efecto random de qué planeta eres. Y aparecerá por primera vez el uso del Visual Scripting, que nos dice lo siguiente. Tanto al iniciar como al comenzar la grabación, se debe activar el randomizer. En esta plantilla tiene 8 opciones, es decir, 8 imágenes. El efecto posee 5 segundos de giro. Existe también un delay en el título y también existe un fade out para que desaparezca. Dentro de la jerarquía vemos pocos archivos. El título y el Random Image Sequence que hace toda la magia. Lógicamente, en el primero veremos la imagen del título y dónde se situará dicho elemento. En Random Image Sequence veremos que existe un solo archivo, pero en realidad lo que ha pasado es que se ha elegido diversas imágenes que están entrelazadas en una sola secuencia. Estas serían. Date cuenta que el número de frames coincide con el option count. Vamos a crear nuestro propio ejemplo. Primero necesitamos tener imágenes. En este caso trabajaremos con deportes. Por eso entraremos a un splash. Podemos comenzar descargando imágenes de fútbol. La orientación que buscamos es la forma cuadrada. Este está chévere. Descargamos. Ahora buscamos otro deporte como natación. Repetimos esta acción varias veces. Si queremos subir nuestros archivos en Effect House, primero debemos darnos cuenta que tiene diferentes dimensiones, porque claro, Random Image Sequence solo acepta imágenes del mismo tamaño, pues no queremos tener una mala estructura visual. Mira la opción Dimensiones. Son muy similares, pero es necesario ajustar la foto de Cricket y Skate. Vamos a ajustar. Podemos usar Photoshop, Photopea e inclusive plataformas online. Estoy usando I Love IMG. Arrastro la imagen Cricket y modifico el Height. Ya se ajustó. Lo descargamos. Repetimos el mismo proceso con la imagen de Skate. Ahora sí, ya tenemos los ajustes necesarios. Ya en Effect House importaremos Texture Sequence. Selecciono todas las imágenes y agrego. Este es el efecto. Ahora en la opción Random Animation Sequence cambiaremos el Texture Sequence por la nuestra. Listo, acá aparece. Como solo tenemos 4 imágenes, vamos a cambiar el número que aparece en el option count. Perfecto. Ahora vamos a cambiar el título. Aquí utilizaremos otra herramienta online, que es Canva. Me imagino que ya muchos conocen esta plataforma. Es muy fácil de trabajar. Debemos utilizar las mismas dimensiones que nos proporciona la plantilla. Elige el fondo que desees y por supuesto genera una pregunta muy llamativa para iniciar el efecto. Yo realizaré la pregunta sobre qué deporte te gusta.
¿Tiene buena pinta? Ahora sí, descargamos y regresemos a la plantilla. En la opción título vamos a utilizar nuestra nueva imagen, por eso la importamos. Y luego reemplazamos. Ya tendremos el efecto listo. Podemos hacer ciertos ajustes como por ejemplo agrandar el tamaño del título. Pero bueno, eso sería todo. Ahora vamos a probarlo. La plantilla cumple su cometido, que es permitirnos agregar imágenes para generar nuestro efecto random de manera fácil. Podemos realizar diferentes preguntas, pero sobre todo diferentes formas de presentar el random. Por ejemplo, podemos posicionarlo en la cara, agregar mucho más imágenes e inclusive cambiar el activador. Pero bueno, eso sería para otro video. Cuéntame si te gustó. Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Espero traerles más contenido cuando tenga la versión Windows. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.